Bienvenidos sean todos. Soy Mitchell Z y en esta ocasión quiero compartirles una historia creada por mí. Es por decirlo un preludio a una historia que he creado con anterioridad. Espero que esta historia sea de su agrado. Y sin más que decir, comencemos. Cuando Dios vio al hombre solo, vio que no era bueno. Así que como lo hizo con Adán del polvo, creó a la mujer, y la llamó Lilith. Cuando la presentó a Adán, se llevaron bien como cualquier pareja al principio. Pero al momento de consumar el acto, Lilith se sintió ofendida. Porque Adán estaba por encima de ella. A lo que reclamó que ambos fueron creados igual y que no toleraría que estuviera por debajo de él. Adán le recalcó que él fue la primera creación perfecta de Dios y que ella solo era una de las bestias más de la creación a la que él estaba por encima. Esto enfureció a Lilith. Y se fue del paraíso, abandonando a Adán. Adán reclamó a Dios que la mujer que le otorgó la había abandonado. Dios mandó a 3 ángeles a buscar a Lilith. Los ángeles la encontraron a orillas del mar Muerto. Estos le pidieron que volviera junto a Adán. A los que ella se negó. Y aún enfadada maldijo a la descendencia de este. Al oír esto, los ángeles enfurecidos trataron de ahogarla en el mar. Ella suplicó por su vida. A lo que la soltaron. Ella prometió que no le haría daño a la descendencia de Adán después de los 60 días de nacidos si son hombres y 90 días si son mujeres, si veía que algún símbolo representando a los ángeles cerca del bebé. Pero los ángeles también la maldijeron que toda su descendencia nacería muerta. Ellos se fueron. Lilith vagó por días cerca del mar. Y un día a lo lejos vio personas reunidas a las faldas de un cerro. Le causó extrañeza ya que pensaba que era la única humana fuera del paraíso y sobre todo la única junto a Adán que fueron creados. Se acercó con cautela. Aquella gente se percató de que se acercaba, pero no reaccionaban de mala manera. Es más, con la mirada como que la invitaban a acercarse. Ya cerca un hombre se acerca con los brazos abiertos dándole la bienvenida. Lilith notó el tono de piel rojizo de aquellas personas. Pero no le pareció hostil. Asmodeus es mi nombre y... se presentó. Y le explicó que él era el rey de los demonios. Y que estaba al tanto de lo que le sucedió. Además, le explicó que ellos eran ángeles. Pero que fueron expulsados del cielo. Él la invitó a unirse a ellos y Lilith al final se quedó con ellos siendo su amante. Y tal como se le dijo, debido a la maldición que pesaba sobre ella, sus hijos nacían muertos. Esto no le gustaba a Asmodeus ya que entre demonios no podían engendrar. La solución que encontraba para remediar la situación era convertirla en un demonio. Le explicó a Lilith sus intenciones. Y que el proceso no la mataría. Ya que era inmortal. Porque no comió del fruto prohibido. Lilith en su momento se negó. Luego pidió un tiempo para pensar. Tiempo en que ella fue al paraíso a ver a Adán. Como seguía sin estar ella presente. Cuando llegó vio a Adán se acercaría a hablarle, pero vio a Eva. Entró en cólera al ver que había sido reemplazada. Y que Adán ni siquiera se acordaba de ella. Volvió con Amadeus. Quería venganza y con ayuda de Asmodeus se convirtió en la serpiente. Misma que tentaría a Eva a comer el fruto prohibido. Provocando la ira de Dios y el destierro del paraíso. Así Adán y Eva vagaron por la tierra. Y Lilith aceptó el ritual que la convertiría en la sucubos más hermosa. Y así Lilith dio a luz demonios que nacían como muertos vivientes. Pero no tolerando la luz del día. Dando a luz los primeros vampiros. Y otras entidades humanoide. Así pasó mucho tiempo. Adán y Eva tuvo descendencia. Abel y Caín. Al tiempo se le ofreció una ofrenda de Dios. Pero la ofrenda de Caín no fue del agrado de Dios. Lo que provocó celos contra Abel. Al ver que la ofrenda sí fue del agrado de Dios. Así un día Caín le da muerte a Abel. Dios se entera de esto y expulsa a Caín. Lo maldice. Y lo hace inmortal para que sufriera por la muerte de su hermano. La tierra le negaría los frutos. Todo lo que cosechara no le daría nada.
Así Caín vagó por el desierto. Los frutos de los árboles al tocarlos se marchitaban. Caín moría de hambre. Revivía, sufría nuevamente y moría. Así en un ciclo sin fin. Lilith lo encontró en una cueva. Charlaron. Al ver que estaba muerto de hambre le ofreció una fruta. Caín al tomarla esta se pudrió. Lilith no se sorprendió ya que sabía lo de la maldición y que él era Caín. Por la marca que le puso Dios. Ella al verlo en posición fetal sufriendo. Se sentó a su lado, se compadeció. Aunque ella tenía otras intenciones con él. Dijo que lo ayudaría. Y al ponerse de pie, revela su verdadera naturaleza demoníaca extendiendo sus alas frente a él. Caín al verlas se asustó, pero ya nada podía ser peor que el tormento que sufría. ¿Qué quieres de mí, demonio? ¿Es que no te basta con la maldición impuesta por Dios? Lilith le ofreció liberarse de la maldición del ciclo de vida y muerte. Le explicó que si bebía su sangre de cierta manera él no moriría. Ya que ella, a pesar de ser demonio, tiene su parte humana. Y perfecta a ser creación directa de la mano de Dios. Caín sin nada que perder aceptó. Bebió de su sangre y se sintió aliviado. Ya no sentía hambre. Lloró desconsoladamente. Agradeciendo que lo había salvado de la maldición, ya un poco calmado quería saber qué es lo que ella quería a cambio. Tu descendencia y... Le explico que lo que ella quería es tener hijos que nacieran vivos. Y no muertos en vida. Como los hijos que engendra. Le dijo que lo que quería era a alguien que pudiera dar la semilla que rompiera la maldición que le impuso los ángeles de Dios. Que su descendencia estuviera por encima de los humanos. Ella pensaba que al tener su sangre tenía algo de su vitalidad humana y demoníaca. Misma que compartía ahora Caín sin ser demonio. Pero hijo directo de Adán tendría esa vitalidad directa de la creación perfecta de Dios. Y así Lilith esperaría la descendencia de Caín. Caín al tiempo conoce a lo que sería su futura esposa. Fundaron una ciudad y tuvieron hijos. Y así estos se multiplicaban y se mezclaban con la descendencia de Adán. Pasó un buen tiempo, la humanidad seguía prosperando. De esto nació la guerra, la desigualdad. Porque la sangre estaba corrompida. Había sangre de Caín y de Lilith en ellos, por eso el pecado. La ira, lujuria. Celos. Todo lo que no le agradaba a Dios. Mucho tiempo después, ángeles que fueron tentados por las hijas de los hombres que eran hermosas. Tomaron las que quisieron y éstas le dieron hijos. Así nacieron los Nefilim. Pero al estar la sangre corrompida por la descendencia de Caín, estos Nefilim eran monstruos que atormentaban a los hijos del hombre. Así un día, a pesar de lo misericordioso que era Dios, no toleró más. Y así causó el diluvio. Acabando con los Nefilim y gran parte de la humanidad. A pesar de que Noé se salvó con su familia, también se salvó Caín al ser este inmortal. Lilith al ver que Noé era devoto a Dios, quería seducirlo. Sedujo a las hijas de Noé y al causarle una borrachera estas se acostaron con él. Para así tener una posibilidad de más adelante encontrar esa descendencia que le daría a los hijos que Lilith quería. Mucho tiempo después, tras probar varios hombres, personas devotas de Dios, hacerlos caer en pecado, no encontraba la semilla que le daría a los hijos vivos. Un día entró al templo de Salomón. Trató de seducirlo para consumar el acto, fue descubierta. Al ver la verdadera apariencia de Lilith reflejada en el agua. En el piso con agua que solo cubría planta de los pies. Y así seducía a los hombres en sueños. No tan solo ella sino sus hijas, súcubos, tenían la misma tarea. Sobre todo, a los hombres devotos de Dios. Un día Lilith se trasladó a las tierras de Europa. Año 1220 y con los sucesos sobre los bebés que morían a los meses de nacidos cabe resaltar que no todos. Y al ser devotos. Y gracias a las sagradas escrituras. Ya tenían una idea de que Lilith andaba cerca. Así que se les colgaba un collar con la figura de los tres ángeles para proteger a los infantes. Y se formaron grupos de vigías para proteger las ciudades. Saúl, señor feudal, perdió a su esposa debido a una enfermedad. Años después conoció a una joven muy hermosa a la cual
veía en pocas ocasiones. En ese lapso de tiempo, consumaron su relación. En ese mismo periodo de tiempo, desapariciones de gente y ataques inexplicables, provenientes de los bosques, tenían a la población preocupada. Por su devoción, Saúl formaba parte de las cruzadas y junto a unos pocos cruzados, se dedicaron a la cacería de ese ente que los atormentaba. Sombras merodeando por los lugares secas de las casas se veían. Esto afectaba mucho y a pesar que se patrullaba el área no se encontraba nada que pudiera explicar los ataques. Pasaron años. Y Saúl no veía a la mujer con la que estuvo. Un día apareció con 2 niños, se lo presentó como sus hijos. Y que debía de cuidar de ellos. Saúl no lo podría creer, era una emoción que lo invadía. Pero Saúl, al acercarse y percatarse del cristal, vio reflejada a Lilith en su verdadera forma. Lilith se da cuenta de eso y en un abrir y cerrar de ojos se puso de pie frente a él en su verdadera forma, tomándolo de la mandíbula. Le explicó que tenía que cuidar de sus niños. Que a pesar de que son sus hijos. Le explicó que sus otros niños, refiriéndose a los súcubos en incubo, como así otras entidades de forma humanoide, sentía celos de ellos ya que poseen una cualidad, que era que ellos nacieron vivos, y no muertos en vida como los demás. Soltó a Saúl, este le respondió que como estaría segura de que él no los mataría. Ella amenazó con arrasar con todo el lugar, matar a sus habitantes. También dijo que él tenía un don, que la sangre de Caín y corría por su sangre. Y fue posible ese milagro de dar vida, riéndose de forma burlesca. Luego volvió a tomarlo de la mandíbula. Le dio de beber su sangre, dándole la inmortalidad. Le prometió que cesaría los ataques que han estado ocurriendo durante estos años, si cuidaba de sus niños hasta la edad adulta. Luego se fue dejándolo solo con los niños. Saúl, al mirarlos a través del reflejo, se percata que no veía esa forma demoníaca que él esperaba ver, así como lo hizo con Lilith. Se acercó a ellos. Y los niños lo miraron temeroso, pero no asustado. Ya que han visto cosas peores. Y entidades de todo tipo. Los niños y Saúl sintieron una fuerte conexión, ya que su sangre los atraía. Cuido de ellos y así como Lilith lo prometo, cesaron las desapariciones y ataques. Muchos asociaban el cese de los ataques con la llegada de los niños. Pero tampoco podían hacer nada ya que Saúl era parte de los cruzados. Y poco más se podía hacer. Saúl todo este año se dedicó a enseñarles a los niños a hacer el bien. Los llamó Víctor y Elizabeth. Además de confeccionar armas ya que sabía que algún día Lilith vendría por ellos. Además, esos años se daba caza a las súcubos e incubos que merodeaban en las afueras de la población. Lilith no podía impedir en su totalidad tal ataque. Llegó el momento. Los niños aprendieron a adoptar la apariencia de demonio y otras cualidades. Saúl sabía que esto no era bueno, así que los mantenía encerrado y poco se les veía en el pueblo. La excusa: una enfermedad que los afligía. Un día apareció Lilith para llevárselos. Saúl la ataca. Eso incrementa la furia de ella. Saúl estaba preparado para el momento, pero no es rival para ella. Y es golpeado en reiteradas ocasiones, cayendo inconsciente. Elizabeth ve la situación, se acerca a su padre, se mancha con su sangre, pero lo abraza. Todo el ajetreo causó que los guardias se acercaran. Lilith no podía ser vista, ya que a pesar de todo Asmodeo tenía otros planes. Y parte de esos planes era que no podían ser vistos directamente. Claro que ella, a pesar de contradecirlo en algunas ocasiones, no quería desobedecer ese mandato, ya que a pasar los años esta petición se hacía más fuerte. Se fue. Y Elizabeth es vista con sangre. Y Saúl muerto. La asociaron como la bruja que atormentaba el pueblo. Y que mató a Saúl. No se podían explicar de otra forma ya que estaban en lo alto de una torre. Acorralada y asustada repetía que ella no fue. Pero es salvada por Víctor.
dejando inconsciente los guardias. A pesar de eso ellos huyeron. Víctor le dice que siga sola, que se adentre en el bosque. Que él tenía otro asunto. Y que luego la seguiría. A estas alturas, ya todo el pueblo sabía lo ocurrido y empezó la cacería de bruja. Víctor vuelve a la torre y ve a Saúl empuñando su ballesta. ¿Has vuelto?, le dice a Víctor al verlo. Víctor le explica que se irán. Ya sabía de la inmortalidad de su padre. Que venía a despedirse, se lamentaba que las cosas salieran así. Pero sin previo aviso. Saúl le dispara impactando en el hombro. Víctor se queja. Fui un iluso. Y le explica que a pesar de sentir amor a sus hijos, no podía dejarlos con vida. Ya que se hacía una idea muy exacta de cuál era el propósito por la cual Lilith los quería con tanto anhelo. Víctor también lo sabía. Pero querían vivir como su padre le enseñó. Que vivirían su propia vida. Que no se convirtiera en su enemigo. Saúl toma su espada y sin escuchar más se prepara para atacar. Víctor evita el combate, saltando por la ventana. Mientras que Elizabeth corre desesperada bajo la luz de la luna y al salir a una planicie, ve una multitud de gente con antorchas y objetos de labranza. Manténla, es una bruja, se oía. A lo cual todos gritaban: mátenla. Quémenla. Ella no quería hacerle daño a nadie. Pero es impactada por una flecha que da en el hombro. Ella se arrodilla del dolor y llora por su vida. Y tampoco quería hacerles daño a las personas. Pero el soldado junto al acompañante se acerca a ella y en ese momento,